bueno, el camino que hace 2 domingos iniciamos sobre los falsos maestros. Vamos a seguir reflexionando cómo hemos sido librados y cómo nos libra el Señor continuamente, los falsos profetas, los falsos maestros. En este caso voy a leer el texto que, por ejemplo, el jueves salió un poco en nuestra conversación, que se refiere al regreso de los judíos de Babilonia y la restauración de nuevo del orden del culto. Ya se reconstruye de nuevo el templo y allí se organizan otra vez buscando ¿qué? Pues no sabemos muy bien. Ese es un tiempo también para reflexionar, es un tiempo muy valioso. Por eso se ha leído antes un texto de Jeremías, porque en él se explica el inicio de la ruina. Jeremías ahí, en ese capítulo 6, 5, 7, está explicando por qué viene la ruina. Cosa espantosa y fea ocurre en la tierra. Y cuando los profetas hablan de la tierra, normalmente no están pensando en el mundo, sino en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Que unos profetizan mentira, los sacerdotes desarrollan el culto con esa maldad y mi pueblo así lo quiso. Este es el planteamiento de Jeremías, pero luego es significativo, y eso es lo que yo quiero subrayar, cuando regresan después de 70 años de la cautividad. ¿Se puede decir algo diferente? ¿Jeremías, si hubiera estado allí, tendría otro discurso? Yo creo que no. Y ahí tenemos los textos que narran esa reconstrucción del pueblo, ese regreso, Esdras, Nehemías y algún otro profeta que anuncian aspectos concretos de ese tiempo. Por ejemplo, Ageo cuando, reclama que se construya el templo y que la casa del Señor pues también esté allí como un referente. Pero con eso construido, con el templo ya otra vez más o menos funcionando, ¿se puede decir algo distinto? ¿Jeremías se encontraría a otro pueblo? Yo creo que no. Y por eso leo se podían leer varios textos, pero en el caso específico de Esdras, en el capítulo 10, porque es cuando el pueblo se reúne allí, y esto es muy significativo, porque esta es la expresión de lo que nosotros podemos realizar. Y cómo en todo eso luego siempre tenemos que decir, pues tú, Señor, nos has librado de aún nuestros mejores deseos. Es que lo queremos hacer bien y no damos una, en el mejor de los casos. Pues imaginemos en el peor, con los falsos profetas y falsos maestros. Porque aquí no se puede hablar de falsos maestros en un sentido como aparecen, por ejemplo, descritos en la carta de Judas o del segundo capítulo de la segunda carta de Pedro que hemos leído estos domingos atrás. No son esos falsos maestros, son gente que quiere servir, que quiere edificar y que manifiestan el error, que proyectan, que planifican erróneamente. Y ante eso todos estamos diciendo, Señor, líbranos, porque esto es así. Esto que estoy comentando no es una reflexión que a uno se le ocurre, es la propia realidad de la Escritura. Los apóstoles, tras la resurrección de Cristo, con el Espíritu Santo sobre la comunidad, ¿qué hacen? ¿Cómo edifican a la Iglesia? No tienen ni idea.
No tienen ni idea. ¿Es esto un reproche? ¿Es esto una crítica para decir hay que ver cómo eran ellos y sin embargo hay que ver lo listos que somos nosotros? De ninguna manera. Pero lo que no podemos es no ver la realidad. Y esa realidad indica que aún con los mejores propósitos salen cosas que normalmente no sirven para nada. Y por otra parte, aún con esas cosas que no sirven para nada, y esta es nuestra alegría, el Señor lleva a cabo su obra con piezas inútiles. No porque seamos inútiles los que trabajamos, sino porque también realizamos cosas inútiles. Y aún con esas cosas inútiles, el Señor lleva a cabo su obra, porque no hay ni un ladrillo, por muy mal hecho que esté, que no tenga un lugar en el propósito del Señor y que esté en su sitio, aunque lo hayamos puesto allí torpemente. Y esto es evidente. Si alguien quiere otro modelo, no sé dónde lo encontrará, en su imaginación tal vez, porque en la Escritura no. En la Escritura no. ¿Qué podría hacer la Iglesia? Y esto es una reflexión muy común. La Iglesia ya después de los apóstoles, par de siglos de dificultad y persecución, ¿qué podría hacer la Iglesia? ¿Qué podrían hacer las comunidades? Pues uno puede sacar la conclusión, hombre, haber aprendido algo, tener cuidado, en fin, tener algunas herramientas. Sí, tienen muchas herramientas. ¿Para qué? Pues para construir un poder humano. Y cualquiera te puede decir, oye, que acaban de ser perseguidos. Que algunos te lo ponen incluso como algo muy bonito, muy estético. Los obispos que se reúnen en el concilio tal, lo cual era verdad en algunos casos, traían incluso las marcas de la tortura que le habían hecho hacía 3 años en la persecución con no sé quién. Venían con las marcas. Y ellos en ese concilio, ¿qué hacen? Proponer persecución contra otros cristianos. Y que el emperador, ese que tenía la espada para darles espadazos a ellos, ahora la use para darle espadazos a los que ellos ven que no son adecuados. Diótrefes, que reclaman que el emperador lleve a cabo sus propósitos. A estos sí, a estos no. Pues eso es lo que hay. ¿Se ha aprendido algo? Bueno, no se ha aprendido. ¿Y qué podemos decir ahora? Porque nosotros no tenemos una comunidad o una fe basada en las obras. Nosotros no tenemos una comunidad o una fe basada en nuestras herramientas, en nuestras respuestas, en lo que conseguimos con nuestros concilios, etc. Sin embargo, eso no quita, que hay que subrayarlo igualmente, que tengamos el deber de procurar hacer bien las cosas. Oye, si hay que reunirse varias iglesias para tratar un tema, reunámonos. Ese es nuestro deber. Eso es lo bueno. Fíjate, en el libro de los Hechos se nos cuenta, había una dificultad en las comunidades iniciales porque no sabían dónde colocar a los gentiles, en un sentido, los aceptaban sin circuncisión, sin que guardaran los ritos judaicos, sí, no, en unos sitios lo hacían, en otros no. Eso es un problema en todo el Nuevo Testamento. Y la Iglesia decide, pues, reunirse allí en Jerusalén, tienen una gran discusión, eso es lo bueno. Pero, ¿qué consiguió esa Iglesia? Pues hizo lo que debía, pero el problema
vemos que siguió. No desaparece el problema, por ejemplo, que luego tienen las iglesias de Galacia, donde el propio Pedro, en un contexto determinado, es señalado como alguien que estaba desviándose en compañía del otro gran predicador y edificador de la iglesia, que era Bernabé. Los que en Jerusalén habían actuado, y bien, en medio de aquella discusión, al poco vemos que tampoco, en fin, que estaban ellos un poco perdidos. Y gracias al Señor que allí estaba Pablo metiendo la bronca, y por eso nosotros conocemos esa situación. Pero eso nos hace entender, si queremos ver, que la cosa siempre estuvo complicada. Y hoy, en el siglo XXI, ¿qué podemos esperar? Pues mira, con todo optimismo podemos esperar lo mismo. ¿Y eso qué? ¿Que hace que tengamos ahora ya una depresión? ¿Una apatía? Que digamos, entonces, ¿para qué trabajamos? Los chavales ante esto podrían decir, ay papá, ay mamá, y ahora yo para qué voy a estudiar, para qué me voy a esforzar, para qué voy a querer servir al Señor, si mira lo que me están diciendo, que aun cuando quiera hacer las cosas bien, voy a meter muchos, en fin, muchos traspiés. Pues sí, y eso no quita el deber, eso no quita el ánimo, precisamente lo refuerza. Y ese es nuestro tiempo, el tiempo de ya 2 domingos más, creo que quedan para que acabe el año, 2 domingos, nada, y ya acabamos el año. Esta congregación, esta pequeña congregación, pues ante esas situaciones que reconocemos, ¿cuál es nuestro tiempo? ¿Un tiempo de avance? ¿Un tiempo de pelea? ¿Un tiempo de ir a, bueno, yo iba a decir a la yugular, hombre, tampoco, pero en el sentido metafórico? Porque así está dicho. En el texto que hace un domingo se leyó de la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿no está ahí la iglesia presentada como estamos haciendo aquí? El apóstol Pablo allí, ¿qué le dice a Tito? Mira, oye, que te dejo allí, en estos contextos son tremendos estas situaciones, ¿eh? Tú pon ancianos, arregla esto, porque es que habrá muchos impíos, habrá muchos sinvergonzones dentro de la iglesia, no fuera. Y tú ahora, como dice también Judas, con todo denuedo, pelea por la fe. Esa frase que a veces se usa de Judas es curioso, una carta pequeña, pero ese texto se suele usar mucho, ¿no? Contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Bueno, pues sí, pero eso no es lo que a veces te resulta de los que dicen eso, porque ellos muchas veces están pensando en otra fe, en otros santos y en otra pelea. Pero bueno, eso es otro tema, otra cuestión. Ahí está. Pedro igual, teniendo en cuenta esto, actúa. ¿Por qué? Porque la situación se describe, pero no quita nuestro deber y tampoco quita la realidad de nuestra victoria, porque en medio de todo eso somos más que vencedores, pero además tenemos los frutos. Es que para nosotros esto es ya un lenguaje muy común, los frutos. Claro que sí, las obras de la fe, claro que sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No la busques nunca fuera de Cristo, en Él, en nuestra comunión con Él. Y por eso son obras victoriosas y nadie las puede borrar ni quitar. Nuestro pecado ha sido borrado, eliminado, pero en su lugar han sido puestas las obras de Dios,
De tal manera que ahora no tenemos pecado en el sentido real, de que ya no hay un juicio, porque el pecado ya no está. Oye, que no está, es que en el folio no aparece. ¿Y qué aparece en el folio? La vida y las obras propias de la luz. ¿Quién las ha puesto ahí? Pues fíjate, para nosotros esto es algo de lo más normal. Cualquier chiquillito de los nuestros lo sabe. ¿Quién ha puesto esas obras ahí? Cristo, porque son la expresión de Cristo. Estamos en Él y Él ha colocado ahí, en nuestro nombre, sus obras. Y eso no es solo un aspecto pequeño, Fijaos lo que es. Porque ahora en Él tenemos la gloria. Que tengan lo que yo tengo, que vean lo que yo soy contigo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que tenemos. Pero el desarrollo de la historia, cada uno de nosotros se mueve en espacios donde está lo que dije al principio. Jeremías diciéndonos lo que hay. Y luego, cuando ya nos han dado bofetadas, se han llevado 70 años esclavizados en Babilonia, lejos de su tierra, de sus familias, sin poder cantar los salmos al Señor. Tenemos un salmo que dice eso. Oye, si estamos en cautividad, ¿qué os vamos a poner ahora? ¿Un poquito de alegría a vuestras fiestas con los cantos nuestros? Pero si nuestros cantos no son culturales, ¿cómo vamos a cantar en la cautividad? El arpa, todo está ahí, chingao, eso no vale para nada, está deprimido. ¿Por qué? Porque estaban en tierra lejana. Durante un tiempo porque ya el propio Jeremías lo avisa. Bueno, cuando ahora ya llega el tiempo en el cual se cumplen las promesas del Señor y sus directrices, y ahora van a volver a su tierra de nuevo, la lógica, como después de las persecuciones, diría, oye, esta gente vuelven, vamos, extraordinarios, No vuelven extraordinarios. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Esdras y Nehemías son falsos maestros? No son falsos maestros, pero lo que cuentan, nosotros podemos ver en lo que se desarrolla ahí muchos errores, que luego fructifican y que producen, no es un tema menor el judaísmo que existe cuando Cristo viene al mundo, cuando Cristo, cumplido el tiempo, es nacido de mujer y bajo la ley. Ese judaísmo que dice Barrabás, Barrabás, es el que se construye con los que salen de Babilonia. ¿O es otro? 400 años, que ya es un aviso sin voz profética. El Señor no les envía profetas. Hay una condición de silencio. El volumen se ha quitado. Que eso es ya algo sorprendente, 400 años. Oye, ¿no sería normal en el mecanismo de algunos que el Señor preparara aquello muy bien para cuando Cristo viniera? Insensatos. ¿Que no lo preparó muy bien? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que porque no lo preparó como tú imaginas, no lo preparó muy bien? Lo preparó perfecto, no faltó nada. Y en esa preparación estaba que no envió profetas. Pero su palabra siguió. ¿O es que esa Ana, aquella profetisa, o aquel bueno de Simeón, viejitos ya,
no tienen esa palabra y no han sido edificados en la revelación de Dios para que luego vean a quien ha nacido y canten. Claro que sí. Pues Esdras nos cuenta y nos dice, después de haber regresado el pueblo, este sacerdote, con los gobernantes, nos cuenta que esto está muy mal, porque uno no puede leer Esdras ni Nehemías y decir, hay que ver qué bien estaba aquello. Aquello era un desastre en muchos casos. Hay un momento que es tremendo, porque cuando reorganizan el funcionamiento del templo, que llegan incluso a establecer una nueva ley más o menos, que pondrían cada familia un dinerillo, el impuesto del templo, ¿no?, para que el templo funcionase, arreglan allí, sorprendente, arreglan las cámaras del tesoro. Oye, que allí había un tesorillo, en el templo, como en todos los templos en general. El modelo de lo que es un templo, si nosotros miramos un poco la historia, los templos solían ser centros de economía, que no es eso ni malo ni bueno. Eran templos, como se le decía antes a los bancos. Antiguamente, los bancos, hoy ya no porque es todo electrónico, pero en general aún conservan que su sede sea un edificio principalísimo, en la mejor ciudad si puede ser. Pero antiguamente tú ibas a un sitio y, oye, tú veías el edificio de la iglesia y el del banco. Eran edificios potentes, porque eran signos de poder, tanto una cosa como la otra. Porque el banco y su mecanismo no era muy distinto de lo que eran en general, no me refiero a los cristianos, que también, lo que eran los templos, porque eran centros de recepción de bienes y financiación de cosas, y tenían un gran poder, en Egipto enorme, y por eso, bueno, parece que el de Jerusalén aprendió algo y allí estaban los cambistas, que eso es una expresión muy externa, pero lo que se sabe del templo de Jerusalén era algo tremendo, aunque normal, porque era una fuente de financiación. Se recogía mucho dinero y se administraba con ganancias para gente que estaba bajo el control de los dirigentes del templo. Eso ha sido así siempre. Hay un templo que es un banco. Todos sabéis cuál es, el Vaticano. Pedazo de templo, tú. ¿Y no es la idea exacta de un banco? ¿No compran y venden? Ahora están con el año de la indulgencia plenaria o no sé cuántos, el año santo. Y hay que ir a Roma a peregrinar. Eso es un bono económico. Eso es un producto financiero para pagarte de modo anticipado algunas de tus deudas que si no las tenías que pagar, y cualquiera sabe cómo sería eso, en el purgatorio. Esto es economía pura, ¿eh? Además economía ficticia, porque ni nadie ha visto el purgatorio, ni nadie sabe allí que hay que pagar o vender, pero te dicen, y no es un tema menor, a lo largo de siglos, que aquí quien controla lo que allí pasa es el banquero de turno, el sacerdote, el templo. Decimos esto y lo decimos así. Y lo recobramos como reflexión en torno a lo que estamos comentando. Pues hay que enfadarse muchísimo.
muchísimo, porque estos siguen siendo modelos de opresión, modelos de robo, de rapiña. Pero no son paganos, ¿verdad que no? Porque esto no es un templo de Egipto donde están allí con las transmigraciones, donde el faraón se va con su familia por no sé qué barco y hay que ponerle allí mucho dinero. No, no, estos son cristianos y celebran la Navidad ahora y luego la Semana Santa. Sinvergonzones, ¿o qué decimos? Bueno, es que eso es lo más suavito. Ladrones, robadores. ¿No es eso lo que se ha leído antes? ¿No es eso lo que Jeremías dice? Pues eso es lo que Jeremías dice. Cosa tremenda y fea. Son mentirosos y los sacerdotes sirven a esa mentira. Y mi pueblo así lo quiso. Pues nosotros lo sabemos, os hemos visto, porque nos ha sido dado el veros, porque si no estaríamos ahí en la procesión torpemente, pero hemos sido sacados de ahí. Y por lo tanto, di a voz en grito a este pueblo: preséntate delante del templo y dile a estos que ya nuestro Redentor lo reproduce, que habéis hecho de esta casa cueva de ladrones. Porque no es un solo sitio donde se roba, que también, sino donde se cobijan y blanquea el dinero. Tremendo, pero esto no es nuevo, esta es la historia. ¿Y estos son los valores judeocristianos? Sí que son valores de mercado. Es curioso ese término, valores. Si tú lo buscas, hay una época en que no se refiere a nada ético o a nada moral. Eran valores de bolsa, de dinerillo, vaya. Estos son los que están señalados. Y en ese contexto me acaban de salir de Babilonia y ya el templo es un banco. Y allí había alguno que ya había hecho un poco de engañifla. Y habían puesto a uno allí y al otro encargado de las monedas. La corrupción. Pero, eso sí, todo conforme a la ley. Que no faltase ese detalle. Bueno, pues en ese contexto es donde, en el libro de Esdras, se nos narra que el pueblo hará un pacto con Dios. Fijaos que ya esto suena de otra manera. En ese contexto, y no en otro, el pueblo hará un pacto con Dios. Que de momento lo que podemos decir es: ¿y tú quién eres para hacer un pacto con Dios? ¿Tú qué te crees? ¿Que Dios se pone ahí cuando tú decidas para que tú hagas un pacto con Él? ¿Tú quién eres? Él ha hecho un pacto con tus padres cuando los sacó de Egipto. Él. Y tus padres, fíjate lo que hicieron. Y ellos lo reconocen. Porque Esdras, en el capítulo 9, vamos a leer algo del 10, fíjate, muy poco, y ya casi al final, pues dice: ay, reconocemos, Señor, que nuestros padres han pecado. Y oye, te lo narran todo, ¿eh? En Nehemías igual. Cómo se rebelaron aquí, cómo se rebelaron allá. O sea, que conocen todo el proceso de la rebelión. Y justamente ahora estamos aquí sin libertad. Reconocen que tampoco estaban muy libres. Algunos judíos, discutiendo con el Señor, no reconocían eso. No hemos sido nunca esclavos de nadie. ¿Cómo? ¿Que no habéis sido nunca esclavos de nadie?
Dime cuándo no has sido esclavo de alguien desde la cautividad de Babilonia. Bueno, pues aquí se dice, mira, Señor, es verdad, reconocemos delante de ti tal, tal, tal. Eso se suele hacer, ¿eh? Reconocemos, hemos pecado. En las misas se dice, ¿eh? Por mi culpa, he pecado, todo te lo cuentan. Y el banco, perfecto, ¿eh? Porque el banco se sustenta en la compra del perdón, en el mecanismo de la santidad y de la justicia. Que eso es un engaño total. Bueno, pues reconociendo todo eso, ahora Esdras, el sacerdote, eso sí, aconsejado por un fulanito que había allí, que vete tú a saber quién era, le dice, oye, tú tienes que hacer ahora esto, ¿eh? Ese es tu deber, tú sé fuerte. Es que eso se dice, ¿eh? Que aquí estamos contigo. Ahora tenemos que hacer un pacto con Dios. Y ese es el modelo terrible, engañoso, que luego se ha copiado en algunas épocas del cristianismo. Se comentó el jueves, por ejemplo, la solemne liga y pacto de los presbiterianos escoceses. Se fue el estandarte, porque eso era una miseria. Que está muy bien en aquel momento, vale, con una circunstancia determinada, pero la solemne liga y pacto, un pacto con el Señor, con un modelo político para pelearte contra John Owen, contra los congregacionalistas del Parlamento, ¿a dónde se ha llegado? Pues se ha llegado a eso. Eso es un desastre. Y se copia esta época, que para mí es un desastre total, de la reconstrucción cuando regresan de Babilonia. Allí hechos con la mejor intención y seguro que en Escocia también con buena intención. Nosotros no podemos decir, oye, mira, allí hubo 5 falsos pastores que promovieron hacer un pacto político y religioso en Escocia. Hombre, no eran falsos pastores, seguro. Bueno, seguramente. Pero que hicieron una cosa fatal, horrorosa y fea, seguro. Eso yo lo firmo. No hace falta que lo firme con sangre como el pacto allí en Escocia, sino yo lo firmo eso totalmente. Y nosotros también firmamos eso, porque ya, fijaos, e incluso en nuestro lenguaje, eso nos choca. Tú vas ahora a una iglesia, de las más reformadas, de las más sanas, y tú le dices, oye, lo que aquí va a hacer Esdras es un desastre. Y te echan de inmediato, porque esto se ve como un gran modelo. Bueno, pues el Esdras el bueno del Esdras, que no era un falso profeta, no era un falso sacerdote, no era un falso maestro. El otro que le aconseja seguramente tampoco. Curiosamente, de lo que van a hacer hay algunos otros que dicen, oye, no hagamos esto. No sabemos qué pasó allí. Mientras oraba Esdras, leo en el capítulo 10, que fijaos, dije que iba a leerlo y ya prácticamente se ha ido el tiempo. Lo mismo el próximo domingo podemos seguir un poco. Mientras oraba Esdras, en el versículo 1 del capítulo 10, leo, y hacía confesión llorando. Oye, es que uno ve esto y a ver quién dice que aquí va a salir algo malo. Y postrándose delante de la casa de Dios, porque el templo ya estaba construido. Luego lo que Jeremías y otros hacen es construir las murallas, pero el templo ya estaba. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Hay que plantearse esto. Hijos, ¿por qué lloráis? ¿Por qué estáis amargados?
Que ya esto es notable, ¿eh? ¿Por qué hacéis esto? Porque esto tendrá alguna causa. Y ahora cuando vemos la causa podemos decir, oye, pues no estáis muy afinados, ¿eh? No estáis muy afinados. ¿Que el pueblo ha sido un miserable y que ha pecado? Sí. ¿Y no has escuchado a Jeremías? Porque algunos sí lo escucharon y dijeron, Señor, mira, y ya está escrito, que se han cumplido los 70 años que profetizó tu profeta Jeremías. Bueno, el profeta. Pero ¿no habéis oído? Jeremías también dice que el Señor, a su tiempo, hará un pacto con su pueblo, no como el que hizo antes. Y vosotros ahora, ¿por qué lloráis? ¿Y qué vais a hacer? ¿Un pacto copiando el que había antes? Porque eso es lo que hacen. Pero si ya el Señor ha prometido un pacto nuevo, en el cual, en ese pacto, la promesa es que Él incorpora sus leyes en nuestro corazón y que el apóstol Pablo luego usa ese texto de Jeremías para hablar de la justicia de la fe, de lo que ahora tenemos en Cristo, y que vosotros, judíos, lo teníais señalado, pero lo teníais. Si vosotros tenéis al Mesías, si vosotros tenéis las promesas, no como nosotros, porque ahora ya el Cristo ha venido, nosotros tenemos más revelación, pero vosotros tenéis suficiente. ¿Y ahora qué queréis? Volver al Sinaí, volver a hacer ese pacto. Pero además, lloráis mucho y os ponéis ahí muy bonitos. Pues sois unos miserablones, porque estáis diciendo, somos y seremos mejor que nuestros padres. Porque nuestros padres han quebrantado el pacto, pero nosotros no. Pues ya lo estáis quebrantando, hijos. En esta forma de actuar, estáis quebrantando ese pacto porque estáis en el mismo proceso. Y estáis quitándoos de en medio respecto al pacto de la gracia, de la redención, que ya está prometido. Quedaos ahí, tranquilos. Esperad la palabra del Señor y su obra. No os precipitéis, que eso es lo que Jeremías os ha dicho, que vosotros vais. Yo no envié, pero estos fueron. Entonces respondió Secanías, este es el fulano que estaba allí, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. ¡Qué desastre! Ese era el pecado. Ese era el pecado. Cuando Israel no tomó mujeres extranjeras, ¿no quebrantó el pacto? Bofetadas había que daros. Eso es lo que tú sacas como conclusión, hijito, que tú has tomado o habéis tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ah, pero más a pesar de esto hay esperanza para Israel. Vale, eso está bonito. ¿Y la esperanza cuál es? La misericordia del Señor, no, vuestras obras. Porque ahora las vamos a echar, fíjate tú, y a sus hijos. ¡Qué bonito! ¡Ah! Vamos a cantar salmos, vamos a hacer una fiesta de esto. Esto es una miseria enorme. Esto es demostración de la corrupción de vuestro corazón, insensatos. Que sois creyentes, vale, pero esto no tiene dónde apañarse en la Sagrada Escritura. Estos son los que continuamente en el púlpito, haciendo un mal uso de la enseñanza de Pablo, le dicen a la gente, no te unas en yugo desigual.
se había unido en yugo desigual el falso profeta con la rebelde de Judá. ¿Era eso un yugo desigual? Es decir, si un falso profeta se casa con una israelita, si alguien que quiere destruir la obra de Dios se casa con una israelita, ¿es eso yugo desigual? Si la israelita que quiere ofender al Señor y que blasfema su nombre se casa con uno de Israel, ¿es eso yugo desigual? Si cuando se le dice al profeta, mira en mi pueblo, cuéntame, no veo a nadie, Señor, ¿están casados en yugo desigual o igualitario? Desgraciadamente es un yugo igualitario. El yugo de la corrupción, el yugo del juicio, el yugo de la rebelión contra Dios. Oye, no es mixto ese matrimonio, es unido, vamos. Los dos miserables y los dos rebeldes. Y esos falsos profetas y esos falsos maestros presumirán siempre y dirán, vosotros, a ver, que os vea cómo os habéis casado. Ah, fíjate tú, regulinchi, pero yo estoy bien casado, tú. Yo estoy en un yugo igualitario. Pues pobre mujer, si tú estás en un yugo igualitario. Porque si tú eres miserable, tu mujer también. Más vale que ella esté en un yugo desigual. Porque si no, me la has estropeado totalmente. ¿O no? ¿O no? ¡Ay de esos pastores que casan a esta gente! Falsos maestros, sinvergonzones. ¿Y los pastores que os casaron a vosotros? ¿Qué hicieron ese día? ¿Ese día qué hicieron? ¿Ese día fue glorioso? ¿Ese día afirmaron la verdad? ¿Hicieron un pacto? Pues ese día se demostró que la corrupción era múltiple y que todo está muy chungo. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella según el consejo de mi Señor, es decir, no del Señor, sino del Esdras, y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. El apóstol Pablo también nos dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Y eso es lo que aquí se está haciendo ahora mismo. Repréndelos duramente. A los falsos maestros, dale en la boca, es decir, cierra la boca. Pero a los que los siguen, que muchos son engañados, verdaderos creyentes, dales una bronca para que sean sanos en la fe. Pues esto es lo que estamos haciendo. Esta gente, al decir esto, están ya fabricando el judaísmo hipocritón que luego se manifiesta en la época de Cristo 400 años después. Así de simple. No han entendido nada. El mal por el cual han sido llevados a Babilonia es porque tomaron mujeres extranjeras. ¿Quién ha dicho eso? Es porque estáis aborreciendo mi casa, estáis aborreciendo mi ley. Vuestros profetas son como viento, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. ¿O es que no había en ese tiempo situaciones en las que lo normal no era que estuvieran casados con gente pagana? Todo lo contrario. ¿Y ahora ese es el mal? ¿Y ahora ese mal cómo me lo solucionas? Oye, que te has casado con mujeres paganas, muy bien, hijo. Pues quédate con ellas. ¿Y sus hijos no son tuyos?
¿Tuyos no son? ¿Listo? ¿Tuyos no son? ¿Son de ellas? ¿Son paganos? No, hijos, son tuyos. Y si cumpliste con el Señor, tus hijos varones tendrían que estar circuncidados. ¿Y ahora qué me dices? ¿Que se vayan con ellas? ¿Y esto es el fundamento del pacto que vais a hacer? Pues esto es una basura. A ver cómo lo decimos. Esto es lo que Pablo llamó basura. Aún en el mejor de los casos. Pero es que en este no es ni siquiera un mejor de los casos. Es un caso evidente de mala interpretación de la Sagrada Escritura. Y encima, eso colocado como fidelidad. Colocado como fidelidad. Es el colmo. Porque los falsos maestros, sus enseñanzas, no las proponen como falsas, sino como base de fidelidad. ¿Algún falso maestro te va a proponer su santidad como falsa? Te dirá que esa es la santidad. Y este modelo se usa a veces como el ejemplo cumbre. Bueno, luego es hasta ridículo, pero ya se señala, Mira, haz esto. Y se levantó Esdras y todos los que allí estaban y se fue y a la cámara de Joán allí con otro. Y bueno, y allí ni comió ni bebió, el hombre era sensato, vamos, era por lo menos sincero. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Pregonaron esto. Y que el que no viniera dentro de 3 días, oye, que esta gente ya apunta maneras, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, anda, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, esto pinta mal, Ahora se hace un llamamiento para que en 3 días, no más, todos los que han vuelto del cautiverio se reúnan en Jerusalén. Uy. Y el que no viniera, que perdiese toda su hacienda. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Mira, esto es un desastre. Esto es una impiedad. Ven, Jeremías, ponte delante de la casa del Señor y diles a estos, vuestros profetas, los que allí enseñaban, son viento, curan la herida de mi pueblo con liviandad y solo tenéis el resultado de vuestras obras, que serán destrucción. Os habéis ido de la presencia del Señor. Y Él os ha llevado a Babilonia. Ahora os habéis ido de la presencia del Señor, diciendo que estáis en su presencia, haciendo esto. ¿O es que no dicen los que ahora están en el Vaticano que están en la presencia de Dios haciendo eso? ¿O es que los falsos maestros no dicen que están en la presencia de Dios? Y anda que no. Señor, tu espíritu que hable por mí. Tu espíritu que hable por mí. Señor, que no sea el hombre, sino tu espíritu. Vale, hijo, en tu presencia estamos. Habla tú. Pues el Señor ya ha hablado y os ha metido en un hoyo. Y en ese hablar está que estáis hablando, porque eso está controlado por la palabra de nuestro Dios. Insensatos. Ven, Jeremías, ponte de nuevo delante de la casa y dile a estos, os avergonzáis de mí, estáis haciendo un pueblo sin mí. ¿Dónde he dicho yo eso que tú estás diciendo ahora mismo? Ese pacto
Eso de que vengan a los 3 días y luego además vienen, dicen allí estaba lloviendo, la gente... es ridículo incluso, en fin, el modelo como esto aparece, lloviendo allí, hay que imaginarse, lloviendo, y ahora ¿qué hacemos? Asustados, oye, que nos quitan nuestra hacienda, que nos echan de la comunidad, os echarán de la sinagoga. Pues ya estaban aquí los que echaban de la sinagoga, los dirigentes, los sacerdotes, hemos dispuesto que vengan todos y que el que no venga los 3 días, palo, y además le quitamos el dinero, la hacienda, que sois unos miserablones, vaya, si decís eso. Y cuando llegan está lloviendo y la gente dice, pero bueno, vamos a ver, que esto está lloviendo, ¿qué hacemos aquí? Que no podemos estar aquí. Además, esto tampoco se arregla en un momento. ¿Cómo va esto de echar a las mujeres y a los niños? ¿Pero esto qué es? Mira, que se queden los dirigentes aquí, nosotros nos vamos, nos secamos, que se mojen ellos y que luego ellos decidan. Es decir, que aquello ya es un lío. Y lo glorioso de ese lío es que echan a sus mujeres y a sus niños. Eso no puede ser. Eso está mal, sencillamente. Hombre, podría haber habido una que se fuera, pues a ella, pero que tú los eches a los hijos del pacto, o no son hijos del pacto esos. Luego vendrá Pablo y te dirá, bueno, no te vayas a pasar. Porque incluso se daba la circunstancia de gente que llegaba a la fe ya casados y con hijos y que a lo mejor se convertía la mujer o el marido y que bueno, ¿qué haces ahora? Pues bueno, conserva esa situación. Y el creyente santifica la casa. Por un creyente la casa es santa, sea la mujer o el marido. Y ahora tú aquí, ¿qué me estás diciendo? ¿Que se vayan? ¿Y eso es lo justo? Aquí tenemos a maestros y a Esdras y a otros que eran creyentes, sin duda, y tenemos una labor perniciosa en extremo, una mala interpretación de la Escritura en extremo, con consecuencias además penosísimas, porque esto trajo consecuencias. Y nosotros ahora, desde nuestra comprensión de la Escritura, ¿qué decimos? Grita a voz en cuello. Eso no es justicia. Eso no es propio de la misericordia del Señor. Eso corresponde al pacto humano y a las obras humanas, pero no al pacto de redención que va por otro sitio. Y ahora terminamos diciendo, va por otro sitio y no lo puede parar nadie. Ni Babilonia, ni los judíos presos en Babilonia, ni los falsos profetas, ni el bueno de Esdras. Aunque la advertencia es, de lo que habrá más, no es precisamente de Esdras, sino de falsos profetas. De lo que habrá más no es de un maestro que esté equivocado y cometa un error con consecuencias graves. Esos serán muy pocos. Lo que habrá más, lo que abundará más son los falsos maestros. Y a esos falsos maestros y maestras los tenemos bajo la luz, con nuestro Jeremías, con nuestro Pablo. Y aún con esa luz, algunas veces se cuelan, tú. Mira que tenemos la luz, pues se te cuelan. Y la alegría es que el Señor, si Él ha hecho un pacto con nosotros, si Él lo mantiene, ese pacto es el que anunciamos. Nosotros no anunciamos el pacto solemne que hacemos para que la política sea no sé qué, no sé cuánto, y persigamos con la espada a todos los que no estén en ese circuito que nosotros hemos decidido y que califiquemos como falta de santidad, impíos, a todos los que no estén en ese circuito que hemos establecido. Vosotros, en este momento, insensatos,
estáis haciendo eso, aunque con buena intención y gente creyente. Pero el error es absoluto. Y no hay profetas, no hay un Jeremías delante de la puerta de la casa del Señor, porque el Señor mismo los ha quitado. Y 400 años, oye, que es un montón, 4 siglos, están sin profetas. Eso es un juicio del Señor. Pero en su plan ha conservado a su pueblo, igual que a nosotros ahora. Nos ha conservado. Hemos sido liberados de nuestras propias obras. En el mejor de los casos, con la mejor intención, podríamos producir esto. Pero gracias al Señor que, por su misericordia, podemos todos nosotros ahora, fíjate, tranquilitos, decir, esto que produjeron es una impiedad, es una miseria, es basura. Y el pueblo que se construyó con esto es el pueblo, ya no nos podemos extrañar, que luego dirá, queremos a Barrabás. Estos que expulsan a las mujeres y a sus hijos, miserables, son los que luego, llenos de orgullo, dirán, yo no soy como ese, yo no soy como el publicano, yo no soy. Pues tú eres un miserable, tú eres uno que está desnudo, tú eres un insensato, que ni siquiera ves tu desnudez. Y esa desnudez que todos tenemos es la que ha cubierto nuestro Señor con su justicia, con su perfecta santidad. Y eso es lo que, a pesar de todo, pero viendo cosas, que es nuestro deber, eso es lo que hace que cantemos, nos alegremos y nos gocemos en este año que acaba y con toda alegría iniciemos el próximo que ya está ahí a las puertas. Amén.